El caldero de Kibitsu. Guión de narración, español, neutro. Versión completa. Existe un viejo dicho. Una mujer celosa suele traer desorden a un hogar y resulta difícil de manejar. Y sin embargo, es precisamente por ella que la conducta de un esposo se mantiene bajo control y se vuelve, por naturaleza, más disciplinada. Uno puede encontrarla insoportable en la juventud, pero al mirar atrás en años posteriores, descubre que, después de todo, había en ello algo bueno, algo por lo cual estar agradecido. Pero, ¿de quién eran estas palabras? Incluso cuando el daño causado por una mujer celosa no es especialmente grave, puede alterar el negocio familiar, romper enseres domésticos o provocar toda clase de contratiempos, atrayendo el reproche de los vecinos. Y allí donde el daño es mayor, puede costarle a un hombre su casa, arruinar todo un dominio y convertirse en motivo de burla para el mundo durante generaciones. Desde tiempos antiguos, nadie sabría decir cuántas personas han sufrido el veneno de este mal. Entre las mujeres celosas, se dice que algunas se convirtieron en serpientes después de la muerte, o invocaron truenos terribles y espantosos para cobrar venganza contra los hombres que las traicionaron. Y de esas, para servir de escarmiento, no bastaría con cortar su carne en pedazos y curarla en sal. Pero en la práctica, casos tan extremos son en verdad muy raros. Si el esposo tan solo gobernara bien su propia conducta y guiara a su esposa con acierto, los males de los celos podrían evitarse de forma natural. Y sin embargo, los hombres provocan la naturaleza celosa de una mujer por alguna infidelidad trivial, y así se buscan ellos mismos su propia desdicha. Como dice el viejo proverbio, para gobernar a las aves basta con el temple del propio hombre, y para gobernar a una esposa basta con el carácter firme y viril del esposo. Y en verdad, así es. Esta es la historia de uno de esos ajustes de cuentas, de una novia que lo entregó todo, un esposo que la traicionó, y una promesa que los propios dioses ya se habían negado a bendecir. Capítulo 1. Un matrimonio de mal augurio. En la aldea de Nise, en el distrito de Kaya, provincia de Kibi, vivía un hombre llamado Isawa Shodayu. Su abuelo había servido al clan Akamatsu de la provincia de Harima, pero en tiempos de la rebelión de Kakitsu abandonó la fortaleza de los Akamatsu y se asentó en aquel lugar. Y desde entonces, durante 3 generaciones hasta llegar al propio Shodayu, la familia había vivido con modesta prosperidad, arando la tierra en primavera y recogiendo la cosecha en otoño. El único hijo de Shodayu, Shotaro, despreciaba el trabajo del campo y se entregaba a la bebida y a los placeres disolutos, sin prestar la menor atención a los deseos de su padre. Sus padres se afligían por esto, y al fin hablaron a solas entre ellos. Si tan solo pudiéramos encontrar a una joven de buena familia y buen parecer para que fuera esposa de Shotaro, sin duda su conducta mejoraría por sí sola. Así que buscaron por toda la provincia, y afortunadamente una casamentera se presentó y dijo: la hija de Kasada no Miki, el sacerdote principal del santuario de Kibitsu, es por naturaleza refinada, elegante y bien educada, y muestra la más profunda devoción filial hacia sus padres. Compone poesía con destreza y también toca el koto con habilidad. La familia Kasada, además, desciende de Kibi no Kamowake y es de linaje sumamente respetable. Sin duda una gran fortuna llegaría a su casa a través de un enlace con ellos. Yo misma me alegraría de ver concretado este matrimonio. ¿Qué opina usted? Al oír esto, Shodayu se llenó de alegría. ¡Qué excelentes noticias nos trae! Semejante enlace sería el fundamento mismo de la prosperidad duradera de nuestra familia. Pero la familia Kasada es una de las grandes casas de esta provincia, mientras que nosotros somos de humilde estirpe campesina. Nuestras posiciones son demasiado desiguales, seguramente nunca lo consentirán. La vieja casamentera solo sonrió. Es usted demasiado modesto, déjemelo a mí. Yo misma me encargaré de que este matrimonio se concrete. Y con esto, fue directamente a la casa de los Kasada y propuso el enlace. Kasada quedó encantado, y al consultarlo con su esposa, ella también se mostró entusiasmada. Nuestra hija ya ha cumplido 17 años,
y todos los días pienso en nada más que en encontrarle un buen hogar al cual enviarla. Apenas tengo un momento de paz por la preocupación. Son noticias maravillosas. Elijamos de inmediato un día propicio e intercambiemos los regalos de compromiso. Así, el asunto quedó pronto resuelto. Se envió aviso a la familia Izawa, los regalos de compromiso se intercambiaron con generosidad, y se eligió un día auspicioso para la ceremonia nupcial. Deseando orar aún más por la felicidad de su hija, Kasada reunió a las sacerdotisas del santuario y a los sacerdotes para realizar el rito del caldero sagrado ante los dioses, ofreciendo agua hirviendo a la deidad. Era costumbre entre todos aquellos que oraban en este santuario traer abundantes ofrendas ante el dios, presentar el agua hirviente del caldero sagrado, y por este medio, adivinar si el asunto en cuestión traería fortuna o desgracia. Cuando la sacerdotisa terminaba de recitar las palabras sagradas y el agua alcanzaba el punto de ebullición, si el signo era auspicioso, el caldero rugía como el bramido de un buey, pero si el signo era desfavorable, el caldero no emitía sonido alguno. Esto era conocido como la adivinación del caldero de Kibitsu. Ahora bien, cuando Kasada realizó este rito, ya fuera porque el dios no favorecía el enlace o por alguna otra razón, el caldero no dio ni siquiera el más débil chirrido, como el de un insecto de otoño entre la hierba. Inquieto por este presagio, Kasada habló del asunto con su esposa, pero ella no se inquietó en lo más mínimo. El silencio del caldero solo puede significar que los sacerdotes que realizaron el rito estaban ellos mismos impuros, dijo. Además, ahora que los regalos de compromiso ya han sido intercambiados y hecha la promesa de matrimonio, no se debe romper la palabra dada, aun si la otra familia fuera enemiga jurada o gente de tierras lejanas, y cuanto menos aquí, cuando los Izawa descienden de una honrada casa de la clase guerrera, conocida por la rectitud de sus costumbres familiares. Si nos negáramos ahora, seguramente jamás lo aceptarían. Y además, nuestra hija de alguna manera ha oído rumores de lo apuesto que es su prometido, y su corazón palpita de anticipación. Cuenta los días que faltan para la boda. Si oyera ahora de este mal presagio, no hay forma de saber qué locura podría cometer, y luego lo lamentaríamos sin remedio. Así suplicó y argumentó con su esposo, y, como cabría esperar del corazón de una madre, al final, puesto que había sido un enlace tan prometedor desde un principio, Kasada dejó de lado sus dudas, y, siguiendo los deseos de su esposa, siguió adelante con la ceremonia nupcial, con ambas familias y todos sus parientes reunidos, para desear a la nueva pareja una unión larga y feliz. Capítulo 2. La devoción de la novia. Tras casarse con la familia Izawa, la hija de Kasada, Isora, se levantaba temprano cada mañana y se retiraba tarde cada noche, trabajando con diligencia todos los días. Jamás se apartaba del lado de su suegro y su suegra, atendiéndolos con la más absoluta devoción, y estudiaba el temperamento de su esposo de cerca, esforzándose con total sinceridad por complacerlo. Los padres de Izawa, profundamente impresionados por la piedad filial y la fidelidad de Isora, se regocijaron sin medida de haber ganado una nuera tan excelente, y el propio Shotaro también, conmovido por su devoción, llegó a apreciarla, y por un tiempo los dos vivieron juntos en profunda y tierna armonía. Y sin embargo, una naturaleza nacida egoísta y disoluta no puede cambiarse con facilidad. Al poco tiempo, Shotaro se involucró profundamente con una cortesana llamada Sode, del puerto de Tomo. Con el tiempo compró su contrato por completo y la instaló en una casa en una aldea cercana, donde comenzó a pasar días enteros, apenas regresando a su hogar. Isora se afligía por esto. A veces le reprochaba, invocando la ira de sus padres. Otras veces lamentaba su infidelidad en su propia cara, pero su esposo no prestaba a sus palabras más atención que al viento que pasa, y antes de mucho dejó de volver a casa por completo, a veces durante más de un mes seguido. Shodayu, el padre, ya no podía soportar ver sufrir así a su devota y digna de lástima nuera, y al fin reprendió a Shotaro con severidad y lo hizo confinar en una sola habitación. Isora, afligida por este giro de los acontecimientos, atendía a su esposo con el mayor cuidado mañana y noche, atenta a cada una de sus necesidades, y sin embargo, al mismo tiempo, también enviaba en secreto regalos y provisiones a la casa de Sode, sin escatimar esfuerzo de devoción en ninguna dirección.
Un día, cuando su padre se encontraba fuera de casa, Shotaro llamó a Isora a su lado y le dijo, con palabras melosas: «Viendo tu devoción y sinceridad, he llegado, en estos días de confinamiento, a arrepentirme profundamente de mi conducta. Pienso romper con esa mujer y enviarla de vuelta a su aldea natal para apaciguar la ira de mi padre. Ella es originaria de Inamino, en Harima, y siendo huérfana y de circunstancias humildes y desafortunadas, simplemente sentí lástima por ella y me dejé llevar por el apego. Si la abandono ahora, sin duda se verá obligada de nuevo a la vida de cortesana de puerto. Aunque su oficio sería el mismo, dicen que la capital es un lugar donde la gente tiene el corazón más bondadoso, y por eso deseo llevarla allí y colocarla en un servicio respetable con alguien de confianza. Pero confinado como estoy, sin poder siquiera visitarla, debe estar pasando grandes dificultades por falta de todo, y no hay nadie que pueda conseguirle los gastos de viaje ni la ropa que necesitaría para el trayecto a la capital. ¿Podrías encontrar la manera de proporcionárselos?». Rogó con tanto fervor que Isora, encantada ante la perspectiva de enmendar las cosas, dijo: «No se preocupe usted por eso», y en secreto vendió su propia ropa y sus efectos personales para conseguir dinero. También ideó algún pretexto para obtener dinero de su propia madre, y le dio todo a su esposo. En el instante en que tuvo el dinero en sus manos, Shotaro se escabulló de la casa en secreto, se llevó a Sode consigo y huyó rumbo a la capital. Traicionada de manera tan completa y absoluta, el corazón de Isora quedó destrozado, y al fin cayó gravemente enferma y guardó cama. Tanto la familia Izawa como la casada llegaron a despreciar a Shotaro y a compadecer a Isora. Llamaron a médicos y oraron con fervor por su recuperación, pero todo fue en vano. Día a día se debilitaba más, hasta que ya no podía tragar ni siquiera gachas de arroz, y no parecía quedar esperanza alguna de que se recuperara. Capítulo 3. La tumba en la arboleda. En la aldea de Arai, en el distrito de Inami, de la provincia de Harima, vivía un hombre llamado Hikoroku. Era primo de Sode, y por eso Shotaro y ella fueron primero a alojarse con él por un tiempo. Por más que se diga que la gente de la capital tiene el corazón bondadoso, seguramente no todos allí son de fiar, le dijo Hikoroku a Shotaro. Mejor que se queden aquí, compartamos lo que tenemos y ayudémonos mutuamente. Esto resultó reconfortante, y Shotaro, con la mente más tranquila, decidió establecerse allí. Hikoroku les consiguió una modesta casa venida a menos, contigua a la suya propia, compartiendo una sola pared, y se alegró de tener compañía tan grata cerca. Pero antes de que pasaran muchos días, Sode, que se había quejado de sentirse un poco mal, dio un giro repentino y severo, comportándose como si estuviera poseída por algún espíritu maligno. Shotaro, apenas instalado en aquel nuevo lugar antes de que el desastre lo golpeara, olvidó hasta comer de tan devoto a su cuidado. Pero Sode no hacía más que llorar en voz alta. Cuando le sobrevenían los ataques, parecía sumida en una angustia insoportable. Y cuando la fiebre pasaba, parecía volver a su ser habitual. Shotaro se preguntaba en privado, con el corazón atribulado, si acaso sería la maldición de algún espíritu vivo. Quizás incluso el espíritu vengativo de la esposa que había abandonado en su tierra natal. Hikoroku, al ver sus angustiadas especulaciones, trató de tranquilizarlo. ¿Cómo podría ser tal cosa? Yo mismo he visto muchísimos casos de fiebres graves en mi tiempo. Cuando la fiebre cede un poco, quien la padece a menudo olvida lo peor del sufrimiento por completo, como quien despierta de un sueño. Su manera pragmática resultaba en efecto tranquilizadora. Y sin embargo, el cuidado no sirvió de nada. La condición de Sode empeoró visiblemente día tras día, y al séptimo día de haber enfermado, murió. Shotaro, en su dolor, clamó al cielo y golpeó la tierra, llorando por su propia desgracia, medio fuera de sí con el deseo de morir junto a ella. Pero Hikoroku lo consoló lo mejor que pudo. «Ya no hay nada más que hacer», le dijo, y al fin la hizo cremar. Recogieron sus huesos, construyeron una tumba, alzaron una lápida conmemorativa y encargaron a un sacerdote que oficiara los ritos fúnebres apropiados por ella. Llegado a este punto, Shotaro se arrojó al suelo, anhelando el más allá donde ahora habitaba Sode,
Pero no había manera de invocar el espíritu de los muertos de vuelta a este mundo. Y cuando en cambio dirigía la mirada hacia el hogar que había abandonado, le parecía incluso más lejano que el más allá mismo. Perdido, sin saber hacia dónde volverse, pasaba los días durmiendo, y cada tarde iba a visitar la tumba de Sode. Allí notó que ya crecían pequeñas hierbas sobre el montículo, y el canto de los insectos entre la hierba despertaba en él una melancolía indecible. Sucedió que había otra persona que parecía compartir un destino igualmente desdichado, pues junto a la tumba de Sode había otra, más reciente. Una mujer acudía cada tarde a visitar esta tumba, con aspecto profundamente afligido, ofreciendo flores y derramando agua ante ella. «Ah, qué lástima», le dijo Shotaro una tarde, «que alguien tan joven como usted deba venir sola a visitar una tumba en un lugar tan apartado y desolado». La mujer se volvió hacia él. «Cada vez que vengo aquí por la tarde, encuentro que usted siempre ha llegado antes que yo. ¿Ha perdido usted también a alguien cercano? Mi corazón se conmueve por su dolor». Y lloró en silencio. «Tiene usted toda la razón», respondió Shotaro. «Hace unos 10 días perdí a mi amada esposa y ahora, dejado atrás completamente solo, sin nadie en quien apoyarme y el corazón lleno de pesar, vengo aquí simplemente a buscar el pequeño consuelo que pueda encontrar. Imagino que usted debe de tener alguna pena similar». «No», respondió la mujer. «Yo vengo a visitar la tumba del esposo de mi señora, quien fue sepultado aquí tal día. Mi señora, que quedó en casa, se ha afligido tan profundamente que ahora ella misma ha caído gravemente enferma, y por eso vengo yo en su lugar a hacer estas ofrendas de flores e incienso». «Qué comprensible que su señora haya enfermado», dijo Shotaro. «Y podría preguntarle qué clase de hombre era el difunto, y dónde se encuentra la casa de su señora». «Mi señor», respondió ella, «fue un hombre de linaje distinguido en esta región, pero cayó víctima de una calumnia, y perdió tanto su rango como sus tierras. Después de eso vivió sus últimos días retirado en este rincón del campo. Mi señora es famosa por su belleza incluso en provincias vecinas. De hecho, fue por causa de ella que perdimos nuestra casa y nuestras tierras». Al oír este relato, Shotaro, no, es preciso decirlo, por ningún resurgir de sus antiguos impulsos veleidosos, sino simplemente movido por la curiosidad, dijo: «¿Y está lejos de aquí donde vive su señora, sola en tal pesar? Me gustaría visitarla y compartir nuestras penas comunes, y ofrecernos mutuamente el consuelo que podamos. ¿Me llevaría usted allí?» «La casa de mi señora», dijo la mujer, «queda apenas un poco apartada del camino que usted suele recorrer. Habiendo perdido a quien podía sostenerla, ella también se siente sola e insegura. Por favor, visítela de vez en cuando. Estoy segura de que se alegrará». Y con esto, echó a andar delante de él. Capítulo 4. Lo que aguardaba tras el biombo. Caminaron unos 200 metros y llegaron a un sendero estrecho. Siguiendo este sendero unos 100 metros más, llegaron a una pequeña cabaña de techo de paja, de pie en medio de una arboleda en penumbra. La puerta de celosía de bambú tenía un aspecto desolado, y bajo la luz de la luna en cuarto creciente, apenas pasado el 7º día, se podía distinguir con claridad incluso el estado descuidado y cubierto de maleza del modesto jardín. Una tenue luz de lámpara se filtraba a través de la mampara de papel de una ventana, dando a la escena un aire de melancolía. «Por favor, espere aquí un momento», dijo la mujer, y entró. Shotaro se quedó de pie junto a un viejo pozo cubierto de musgo y miró hacia el interior de la casa. A través de un resquicio donde las puertas correderas estaban entreabiertas, pudo ver la luz de la lámpara parpadeando con el viento, su resplandor reflejándose en un fino juego de estantes ornamentales lacados en negro, una vista que le pareció refinada y elegante. Entonces la mujer volvió a salir. «Le conté a mi señora de su visita», dijo, y ella respondió: «Por favor, que pase. Podemos hablar a través del biombo». Se ha desplazado hasta el borde de la habitación para recibirlo. Vamos, pase usted por aquí. Y lo condujo alrededor del jardín delantero,
hacia la parte trasera de la casa. Al mirar hacia la habitación delantera de 2 estancias, Shotaro vio que se había dispuesto un biombo bajo, dejando apenas el espacio suficiente para que entrara una persona, y más allá, pudo distinguir el borde de una vieja bata de dormir. Claramente, su anfitriona descansaba allí. Volviéndose hacia el biombo, dijo: «He oído que perdió usted a su esposo, y que además ha caído enferma. Yo también perdí a mi amada esposa hace apenas unos días, así que comparto algo de su dolor. Pensé que si pudiéramos hablar juntos de nuestro pesar compartido, podríamos ofrecernos algún consuelo, y así, presumiendo de su amabilidad, he venido a visitarla». Entonces, la señora de la casa apartó el biombo levemente y dijo: «Qué extraño, volver a verte después de tanto tiempo. Ahora déjame mostrarte cuál es la recompensa por semejante crueldad». Shotaro se sobresaltó, y al mirar de cerca, vio que no era otra sino Isora, la esposa que había abandonado en su tierra natal. Su rostro estaba terriblemente pálido, cenizo, sus ojos, vidriosos y de mirada terrible, y la mano que alzaba para señalarlo era delgada, demacrada y azulada por la muerte. Shotaro apenas pudo gritar «¡Ah!» antes de desplomarse, inconsciente, al suelo. Pasado un tiempo recobró el sentido. Abriendo los ojos apenas una rendija, descubrió que lo que había tomado por una casa era en realidad un antiguo pabellón conmemorativo en medio de un cementerio, sin nada más que una estatua budista ennegrecida y envejecida. Shotaro se puso de pie a toda prisa, y, guiado por el ladrido lejano de perros en el pueblo, corrió de vuelta a casa y le contó a Hikoroku todo lo sucedido. «Bueno, seguramente lo embrujó algún zorro», dijo Hikoroku. «Cuando la mente cae en el desánimo y el temor, es precisamente el estado que invita a que tales delirios se apoderen de uno. Un hombre tan delicado como usted no debería hundirse en semejantes profundidades de dolor. Debería orar a los dioses y a los budas y calmar y sosegar su mente. Hay un adivino de renombre en la aldea de Toda. Vaya a verlo, hágase purificar y consiga también algunos talismanes protectores». Dicho esto, llevó a Shotaro ante el adivino, le relató todo el asunto con detalle y le pidió que lo consultara. El adivino consideró el asunto y sentenció: «El desastre ya se cierne muy cerca de usted. Esto no es cosa menor. Este espíritu vengativo ya ha reclamado una vida, y su rencor aún no está satisfecho. Ahora lo busca a usted también. Su vida pende de un hilo, quizás ya esta noche o mañana por la mañana. Puesto que este espíritu abandonó el mundo hace 7 días, desde hoy debe usted mantener las puertas firmemente cerradas y observar la más estricta reclusión durante 42 días. Si se atiene a esta disciplina, quizás logre escapar de la muerte y sobrevivir, aunque sea por poco. Pero si rompe esta disciplina, aunque sea una sola vez, aunque sea por un instante, no escapará de la muerte». Con esta severa advertencia, tomó su pincel y escribió caracteres semejantes a una antigua escritura china por toda la espalda, los brazos y las piernas de Shotaro, y le entregó además numerosos talismanes de papel marcados con tinta roja. «Pegue estos talismanes en cada puerta y abertura de la casa», le instruyó, «y ore con fervor a los dioses y a los budas sin cesar. No rompa esta disciplina, o provocará usted mismo su propia destrucción». Shotaro, aterrado y aliviado a la vez, regresó a casa, pegó los talismanes en el portón principal y en cada ventana, y entró en estricta reclusión. Esa noche, hacia la medianoche, se oyó desde afuera una voz terrible. «Ah, qué fastidio. Aquí también hay talismanes sagrados pegados». Luego cayó, y no se oyó nada más. Shotaro, en una agonía de terror, sintió que la noche jamás terminaría. Cuando por fin amaneció, se sintió como si hubiera vuelto a la vida, y se apresuró a golpear la pared que compartía con la casa de Hikoroku para despertarlo y contarle lo sucedido. Hikoroku, al oírlo, se maravilló una vez más de cuán exactamente se había cumplido la advertencia del adivino y resolvió permanecer despierto también aquella noche, aguardando con ansiedad a que llegara la medianoche. El viento entre los pinos soplaba con tal fuerza que parecía que fuera a arrancarlo todo,
y además caía lluvia, dando a la noche un aire ominoso y presago. Shotaro y Hikoroku se llamaban de un lado a otro a través del muro que los dividía, mientras la noche avanzaba hacia la segunda vigilia. Entonces, de pronto, una luz roja destelló contra la mampara de papel de la ventana de Shotaro, y una voz dijo: «Ah, qué fastidio, aquí también hay talismanes pegados». En las profundidades de la noche, la voz sonó aún más terrible que antes, y Shotaro, con el cabello erizado, perdió el conocimiento por un momento. Cuando amaneció, describió una vez más el terror de la noche anterior, y al caer la noche de nuevo, no podía pensar en otra cosa que en anhelar que llegara pronto el amanecer. Así, las semanas que siguieron le parecieron más largas que 1000 años. Noche tras noche, el espíritu vengativo rondaba la casa, o gritaba desde lo alto de la cumbrera del tejado, su voz furiosa volviéndose más terrible con cada noche que pasaba. Capítulo 5. Lo que encontró la mañana. Por fin llegó la 42ª noche. Ahora, con solo esta última noche por delante, antes de que el periodo de reclusión se completara, guardaron una vigilia especialmente estricta, hasta que al fin el cielo comenzó a palidecer con la luz del amanecer. Shotaro sintió como si despertara de un largo sueño, y llamó de inmediato a Hikoroku. Hikoroku se acercó al muro que los dividía. «¿Qué sucede?», preguntó. «El largo suplicio por fin ha terminado», dijo Shotaro. «No he visto su rostro en tanto tiempo, lo he extrañado terriblemente, y no deseo nada más que hablar de todo lo que hemos padecido este último mes, todo el dolor y el terror de ello, y aliviar nuestros corazones juntos. Salga usted, yo también iré hasta su lado». Hikoroku, hombre no dado por naturaleza a la prudencia excesiva, dijo: «Ya debería ser seguro. Vamos, venga por aquí pues». Y comenzó a abrir su puerta. Pero antes de que estuviera siquiera abierta a la mitad, un grito: «¡Ah!», atravesó el aire desde la dirección de la casa de Shotaro, tan terrible que Hikoroku cayó hacia atrás del sobresalto. Convencido de que algo espantoso le había ocurrido a Shotaro, tomó un hacha y salió corriendo al camino, solo para descubrir que la noche que había creído que amanecía, en realidad, seguía oscura. La luna colgaba en lo alto, en una luz brumosa e indistinta, y un viento frío de comienzos de invierno soplaba. Miró hacia la casa de Shotaro, y encontró la puerta abierta de par en par, pero ni rastro del propio Shotaro. Pensando que quizás había huido de vuelta al interior, Hikoroku se precipitó adentro para mirar. Nada. No había en una casa tan pequeña ningún lugar donde esconderse, así que pensó que tal vez se habría desplomado en algún punto del camino, y buscó también allí. Pero no había rastro de él, ni sombra, ni forma. Preguntándose con desconcierto y temor qué podría haber ocurrido, tomó una lámpara y examinó los alrededores a su luz. Y allí, en la pared junto a la puerta abierta de la casa de Shotaro, encontró sangre fresca, aún húmeda, que goteaba hasta el suelo. Pero no había cuerpo, ni huesos, en ninguna parte. Mirando aún más de cerca bajo la luz de la luna, notó algo enganchado en el borde del alero. Alzando la lámpara en lo alto para iluminarlo, vio que era un moño de cabello de hombre, enganchado allí, y nada más. Lo lamentable y a la vez terrible de aquella escena era tal que ni la pluma ni el papel podrían jamás hacerle justicia. Una vez que amaneció, buscaron por los campos y montes cercanos, pero no lograron encontrar ni el más mínimo rastro de él. Se envió aviso de esto a la familia Izawa, y los Izawa, entre lágrimas, avisaron también a la familia Kasada. Y así fue que la profecía del adivino se cumplió exactamente tal como había sido anunciada. Tal como el mal presagio revelado por la adivinación del caldero también se había cumplido al final. Y la voluntad divina era en verdad algo digno de reverencia, según contaron y transmitieron las gentes de aquella época, de generación en generación. Fin.